La cariñosita, la diva juvenil, que hoy por hoy yo creo que ya marcó un terreno en Lima, tiene un público ganado y es por ello que el aniversario fue todo un éxito. Y aparte con su propio estilo, ¿no? Con sus temas nuevos. Claro, a pesar que ahorita los eventos están bajos, gracias a Dios el público la está respaldando y nada, simplemente seguir caminando, seguir trabajando, se vienen grandes cosas, grandes novedades con ella y venimos apostando por nuevos valores también. Eso te iba a decir, estás trabajando también con una orquesta que he tenido la oportunidad de ver su material en YouTube, hoy de verdad que tiene un estilo personal elegante, el chico bien plantadito, la gente se nota que ya le ha agarrado empatía porque baila, canta junto a él, ¿no? Sí, lo que pasa es que venimos trabajando desde el mes de mayo con la orquesta Show Famosos de Huánuco. Hoy por hoy se puede decir que es en revelación en orquesta porque ya ha venido 4 o 5 veces a la capital Lima, ya hemos terminado su video en concierto. ¿Y cuándo está saliendo ese material? Bueno, en primicia, creo que ayer ya lo has visto. Esta semana, el día lunes ya sale a la venta, pueden comprarlo a través de cualquier discotienda de la casa musical de Corporación Garay, está saliendo lo último, sus primicias. Sí, José Bonilla tiene una voz muy diferente, a todos respetamos a todas las orquestas, pero hoy queremos apostar, como hemos apostado por la orquesta Yipta, hemos apostado por otras orquestas y hoy estamos apostando por la orquesta Famosos de Huánuco, que sabemos que va a dar mucho que hablar porque ya se vienen los contratos. Y aparte que tiene un toquecito especial y diferente, ¿no? A lo que existe en nuestro mercado. Sí, bueno, ellos no llevan lo que es el sax, no, el clarinete, no llevan, tienen otro estilo y me gustaría que lo vean a través del YouTube, Orquesta Show Famosos de Huánuco. También se viene, me imagino que vas a estar en el cumpleaños de nuestra patrona. Bueno, creo que en esta oportunidad vamos a chocar porque estamos haciendo su aniversario de Javier Dolores este sábado 19 en la explanada del Mercado Huamantanga con el choque de 2 orquestas ancachinas, Juventud Hualcán y la orquesta Yipta de Carhuaz. Estamos trayendo a la diva juvenil Lisette Lázaro. Juventud Hualcán también tiene lo suyo, papá. Sí, estamos haciendo algo diferente, la gente quiere que traigamos novedades, variar el menú, ¿no? Tú vas a estar el 19 con Javier Dolores en el Mercado Huamantanga. Nosotros vamos a estar temprano con la patrona en los portales de Guayabamba, vamos a celebrar su cumpleaños y de ahí nos escaparemos un ratito para allá acompañarte a ti, a Javier.